Bien, pues qué hermoso que podemos alabar al Señor, ¿verdad? Adorarle, exaltarle. Su palabra nos habla que a través de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de que Él es digno de alabanza, que Él es digno de adoración, que cuando lo estamos alabando juntos en armonía, dice que Él envía ahí bendición y vida eterna. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y la alabanza al Señor es una parte dinámica y es una parte práctica de la vida de todo aquel que ahora es parte del pueblo de Dios. O sea, una persona que ha recibido tal bendición, que le ha sido revelado el Dios eterno, a través de Jesucristo le ha sido revelado, es imposible que no tenga una reacción de alabar a Dios. No necesariamente tiene que ser musical, pero una de ellas es musical. De hecho, Dios creó al hombre con esa capacidad artística para crear cosas. Vemos pintores que podrás ver un paisaje y lo estás viendo y no te hace reaccionar de ninguna manera, no te asombra, pero lo ves como lo plasma en una pintura un artista y ¡wow! Es tremendo. Igual la música, con la música podemos estar leyendo un texto como en los cantos que estamos entonando ahorita. Si le quitamos la música y nomás los empezamos como una declamación, nomás los empezamos a leer, pues está muy bonito lo que dice y puede ser que nos ilumine y nos haga hacer conciencia de ciertas cosas, pero cuando viene acompañado de toda la música y todo, es distinto, como ese cuadro que le estaba diciendo. Y la Biblia hablaba desde el Génesis de que se alabara al Señor con cánticos, con alabanzas, etcétera. Pero cuando hasta podríamos decir que hubo un parteaguas en el concepto de la alabanza o en la revelación acerca de cómo alabar a Dios, hubo un parteaguas con la vida del rey David. Y dice que él reorganizó el servicio del tabernáculo, que él lo reorganizó. Y si no tengo los números exactos, pero algo de lo que dice ahí que si eran 50 cantores, después de la reestructura del rey David dice que eran 7,000 cantores, ¿verdad? Y gente que tocaba las trompetas y las percusiones y las cuerdas y todo, y era una cuestión magna para magnificar y para exaltar el nombre del Señor. Entonces metámonos en la alabanza cuando estemos alabando a Dios, cuando estemos adorando a Dios, porque es parte del propósito de nuestra creación. De hecho, en el libro de Efesios, el Señor revela a través del apóstol Pablo y dice, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. He ahí una persona que está buscando su propósito en la vida, y buscas tu propósito en una carrera y lo buscas en otra carrera y en un trabajo y en un esposo o en una esposa o en los hijos o en cambiarte de trabajo, cambiarte de ciudad. Estás buscando el propósito de tu vida. Ahí está revelado para la alabanza de la gloria de su gracia. Señor, te damos gracias porque te podemos alabar y te podemos bendecir. Te podemos exaltar el nombre de Jesús con toda libertad. Gracias, Señor, por lo que has hecho en los corazones de cada uno de nosotros, que reaccionamos a tal amor, a tal cuidado, a tal perdón, solamente alabando y exaltando el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a ir adelante con la palabra y vamos, si me ayudan a buscar en sus Biblias, en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Ya hemos estado hablando semanas atrás de diversos temas, pero todos han salido de este concepto de decir cuáles eran los ideales de los apóstoles. Los ideales que tenían ellos eran muy distintos a los de nosotros. Decíamos en otras ocasiones, nuestro ideal tal vez es tener un exitoso negocio. Un negocio exitoso, ese es mi ideal, ¿verdad? Mi ideal es que ganen los Tigres, ¿verdad? Y bueno, pues hay ideales a ideales, ¿verdad? Otros tenemos ideales más nobles, que ganen los Rayados, ¿verdad? ¿Te creas, Beto?
Otros de Reynosa quieren que gane el América, esos pues no, ni ideales son. Y tenemos distintos ideales. Alguien quiere tener la familia de la postal de Hallmark, ¿verdad? Tiene que tener la familia así preciosa, bonita, de aparador. Ese es su ideal. Otros quieren tener, el ideal es llegar a tener un puesto político, ¿verdad? Tener fama, tener fortuna. Tenemos diferentes y distintos ideales, ¿verdad? Pero la Biblia de alguna manera nos revela cuáles eran los ideales de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de los que son nuestros maestros, de los que Jesús cuando está orando al Padre dice: Señor, no solamente te pido por esto, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. O sea, ellos les van a pasar a las siguientes generaciones, o sea, a ti y a mí, 2000 años después, les van a pasar la palabra y el mensaje y lo que tienen que hacer en el Señor. Dice: no nomás te pido por ellos, sino los que siguen también. ¿Y cuáles eran esos ideales que ellos tenían? Pues podemos resumir así, si queremos meter todos los posibles que vienen ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas y en el libro de los Hechos. Y podemos resumirlos así todos en un embudo, y era que el ideal, su ideal de ellos era glorificar a Dios. Con todas sus raíces o todas sus partes en que se pueda repartir o explicar eso. Con todas las ramas que podamos derramar de ahí. Pero su propósito, su ideal era glorificar a Dios, que su vida glorificara a Dios, que lo que hacían glorificara a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Cuando ese es el ideal, todo lo demás que pensamos que es nuestro ideal empieza a pasar a segundo plano, no que se deseche. Por ejemplo, si yo tengo el ideal de tener un negocio y trabajar y que empiece a prosperar, no quiere decir que lo voy a desechar, pero quiere decir que el ideal mío es que sea Dios glorificado. Y en segundo lugar están los demás. Y en tercero y en cuarto están los demás. Pero hay uno que es primero. Y ese que es primero es el que busco cumplir. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades. Cuando les decimos a nuestros hijos que su prioridad es la escuela, ¿verdad? Y de repente dicen: es que me puse a lavar el carro. Pues qué bueno, yo te había dicho que lavares el carro también, pero tu prioridad es la escuela, los exámenes, ponte a estudiar. Es que también te estoy ayudando en la oficina, te estoy ayudando en la casa a lavar vasijas. Pues sí, pero tu prioridad es la escuela. Y para ellos, su ideal, su prioridad era glorificar a Dios. Y hicieron otras cosas, pero su prioridad era glorificar a Dios. Muchos de nosotros queremos, voy a usar esta expresión, queremos cristianizar nuestros sueños. Decimos: Señor, te entrego mis sueños. Te entrego mis sueños para que tú me los hagas realidad, es lo que estamos diciendo. Cuando decimos te entrego mis sueños, no es te quiero glorificar, es quiero que tú me los hagas. Y esa oración con la hada madrina de los cuentos de Disney no tiene ninguna diferencia. Mejor pudieras ir a los lugares donde venden la varita mágica de Harry Potter y hacértela tú solo para decir: mis sueños, te entrego mis sueños. Cuando la oración de ellos era: ¿cuáles son tus sueños, Señor? Para yo alinearme a ellos. ¿Cuál es tu propósito para yo alinearme a ellos? Y nos han vendido nuestra cultura que lo más importante son nuestros sueños, tus ideales. Eso es lo más importante. Y queremos empanizar nuestra manera de pensar con cristiano, con las cosas de Dios, para que se cumplan mis sueños, ¿no? Estuvimos viendo en el estudio de varones, estamos viendo la epístola primera de Juan, en el capítulo 2. Y estando viendo ahí, dice ahí: el que dice que está en luz y no ama a su hermano, está en tinieblas. Y empieza a describir toda una serie de cosas ahí. Y dentro de todo eso empezamos a ver
que se buscaba el bien del otro, que se debe buscar el bien del otro. Y dentro de eso veíamos que, porque está hablando y dice, les escribo esta carta acerca de los que los engañan, ahí en Primera de Juan. Y entonces el engaño es, dice, que no ponemos a Dios primero, pero es un engaño muy sutil. Por ejemplo, ¿han oído frases como esta o mensajes como estos donde dicen, tú acércate a Dios, escribo esta carta acerca de los que los engañan, ahí en Primera de Juan. Y entonces el engaño es, dice, que no ponemos a Dios primero, pero es un engaño muy sutil. Por ejemplo, ¿han oído frases como esta o mensajes como estos donde dicen, y aunque la palabra de Dios dice que lo que uno sembrar eso va a cosechar, y cuando habla de las cuestiones del dinero le aplica también en la regla de la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha, y dice, si tú das poco, vas a cosechar poco, si das abundantemente, vas a segar abundantemente, y le aplica exactamente. El mensaje que lleva es decir, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y déjame decirte cómo te lo empanizo de Dios para convencerte. Al final, una oración como esa, lo que está resaltando, donde pongamos la mirada, es en lo que yo quiero. ¿Y cómo Dios me va a ayudar para lo que yo quiero? Yo quiero esto, ¿y cómo le hago? Tú dime como pastor, dime cómo le hago para que Dios haga lo que yo quiero. ¿Serán eso la enseñanza y los ideales de los apóstoles? Su ideal, como podemos resumirlo, era glorificar a Dios. Es cómo puedo glorificar a Dios. ¿Cómo no le voy a robar la gloria a Dios? No imaginemos, creemos la escena que viene escrita en la palabra donde está gente como el apóstol Pablo y ven que una persona que cae muerta, en una predicación de él se le quedó uno dormido y se le cae de un tercer piso de cabeza y se mata. Y estando ahí muerto dice, ¿qué pasó? Se hace el alboroto. Me imagino yo, eso no lo dice la palabra, que el apóstol Pablo bien estricto. No se distraigan, es que un pelado se mató allí, se cayó y se mató. A ver, ¿qué pasó? Se mató, a ver, párate y anda, órale. ¿Ya? ¿Ya se levantó? Ok, síguele, pongan atención, vamos a seguir con la predicación. No lo dice así literalmente, ¿verdad? Pero pasa que ora por la persona es levantada y varias cosas que empiezan a suceder, que el Espíritu de Dios empieza a hacer a través del apóstol Pablo, se empieza a manifestar y de repente la gente dice, este Pablo es el Dios del fuego y el otro Bernabé es el Dios de quién sabe qué. Y trajeron guirnaldas y los levantaron en alto y les empezaron a prender veladoras a sus retratos del apóstol Pablo y empezaron a hacer todo ese rollo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Alguien se acuerda? Dijo, espérame tantito, dice, nosotros no somos nada. Es Jesús. Agarró todo y lo canalizó a Jesús. El que va a ser glorificado aquí es Jesús. Todo lo que estamos haciendo es para gloria de Jesús, para glorificar a Jesús. Todo es para glorificar a Jesús. En nuestra cultura del día de hoy diríamos, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Pablo pudiera decir, ok, de todo eso, esa gloria, esa tensión, ese que me pongan en el reflector a mero adelante, ese acceso a todas esas cosas, pudiera haber dicho el apóstol Pablo, bueno, Señor, aquí está, te lo paso a ti, pero con una comisión. Yo me quedo con una comisión de un 10%. Me quedo con el diezmo de esa gloria que estoy recibiendo. Ese no eran sus ideales. Sus ideales eran glorificar a Dios. Que el Señor Jesús fuera glorificado con su vida. Dice el apóstol Pablo, ya sea que muera o que viva, yo para el Señor soy. Esos eran sus ideales. Entonces vamos a ver qué dice ahí la palabra. Vamos a estar viendo con respecto a eso, de que quién es el que nos ayuda para nosotros alinearnos
a lo que el Señor nos enseña, a que podamos tener tú y yo el mismo ideal de que todo lo que hacemos y hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para el Señor, para glorificar al Señor. Todo lo que estamos haciendo. Dice en Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces dice, hay muchas cosas que todavía no saben y todavía no se las puedo decir. Dice, pero hay uno que sí se las va a decir. Hay uno que les va a decir las cosas como son. Dice, y ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, este tipo de lectura, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, nos debe de llevar a puntos para poder llegar a conclusiones y poder evaluar y poder juzgar las situaciones que estamos enfrentando. Sean buenas, sean malas, sean peores, la que sea. Sean de que nos están abusando de nosotros, sea que nos están ayudando. La intención de la tercera persona no tiene que ver nada con lo que estamos diciendo aquí. Es tú y yo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es lo que está diciendo. Y que podamos tú y yo llegar a cuestionar cosas. Por ejemplo, decir, oye, estoy enfrentando esto y toda la situación me está impulsando a llevar estos pasos, y paso 1 y paso 2, y cuando acuerde, es como cuando un barco se despega del muelle, ¿verdad? Se aflojan las amarras y los que están arriba del barco no se dan cuenta, porque para ellos, si están amarrados o no, de como quieras, el barco se está moviendo el barco. Pero se sueltan las amarras y el que está adentro no se da cuenta. Hasta que de repente voltea y dice, caray, ¿desde cuándo nos soltamos del muelle? Y ya perdiste, estás mar adentro, estás a la deriva. Entonces no es así de golpe, es que se van soltando las amarras y nos vamos despegando. Que podamos cuestionarnos como esto, decir, estoy dando los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, y decir, espérame. Esto no puede venir del Señor. Esto no puede venir del Señor. ¿Por qué? Bueno, pues por esto, conocemos lo que dice la palabra, nos instruimos en los principios del Señor, en los principios bíblicos, y decir, por más cristianizado que se vea, por más empanizado de cristiano que venga esto, no puede ser del Señor. Por ejemplo, por más empanizado que venga o más cristianizado que venga alguien que me quiera convencer con la Biblia de que yo engañe a mi esposa, ¿verdad? Y me lo puede presentar con la Biblia en la mano y hacerme un empanizado de cristiano, un engrudo de cristiano ahí. Y que nos detengamos a preguntar, a ver, ¿podrá acaso esto venir del Espíritu de Dios? Y dice, yo no les puedo decir ahorita, no les voy a decir todas las cosas, pero va a venir uno que sí les va a enseñar todas las cosas. Y dice, el Espíritu de verdad. Ahora estamos viendo de que los ideales que tenían ellos, glorificar a Dios, y cómo yo puedo glorificar a Dios. Bueno, si seguimos leyendo más adelante en el versículo 14 y 15, que es el primer punto, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces dice en el versículo 13 otra vez, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, una de las cosas que nos dice del Espíritu Santo es que Él glorifica a Jesús. Él glorifica a Jesús. Entonces, si podemos concluir hoy que uno de los ideales de los apóstoles, la prioridad número 1 era glorificar a Dios, el Espíritu de Dios en ellos, ¿qué es lo que hacía? El Espíritu de Dios en ellos, ¿hacia qué dirección los empujaba?
hacia la dirección de que lo que hagas glorifique a Dios. Entonces, si yo estoy en un lugar donde tengo que en mis declaraciones echar mentiras, párate y pregunta, ¿será el Espíritu de Dios el que me está empujando en esta dirección? ¿Glorificará Jesús esto? Una de las cosas vimos la semana pasada que hablamos del temor de Dios, dice que las iglesias eran edificadas en el temor del Señor. Entonces dice que el Espíritu Santo me glorificará a mí, dice Jesús. Entonces una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que glorifica a Jesús. Entonces si tú tienes ese mismo Espíritu, dentro de ti habita, mora, de acuerdo a lo que Jesús dice, el mundo no me escucha porque el mundo tiene otro espíritu, pero ustedes me escuchan porque ustedes tienen el Espíritu de Dios en ustedes y por eso me escuchan y por eso reciben. Si tú y yo tenemos ese espíritu en nosotros, lo que produce en nosotros es glorificar a Jesús. Si nuestra vida produce otra cosa distinta, entonces tenemos que descartar que es el Espíritu de Dios. Me ha tocado platicar con pastores de otras iglesias y les digo, mira, en mi opinión, no debes de tratar de hacer el marketing o el branding del nombre de la iglesia. Es glorificar al Señor Jesús. Si la iglesia se llama Juan de los Tiros o se llama Oasis de Gracia, es indistinto. El que va a ser glorificado es Jesús. Tenemos un amigo que estuvo por un tiempo viendo los estudios de varones, aquí algunos lo conocen, y decía, muchos de los predicadores que el Señor empieza a levantar, los empieza a levantar y vamos a poner, nomás voy a usar esto como ejemplo, y dice, escriben su primer libro, escriben un libro, y en el libro dice así, está el libro y la portada así grandota, Jesús es el Señor, por Juan Pérez, así chiquito abajo, Juan Pérez. Y luego resulta que se hizo viral y se hizo bestseller. Y ahora se hizo famoso el hombre o la mujer, porque también las mujeres no cantan mal las rancheras. Se hizo famoso. Y su segundo libro, ahora Jesús es el Señor, tomo 2, está más chiquito y el nombre de Juan Pérez está más grande. Y conforme va avanzando su fama y el nombre que quiere solidificar en su branding y en su marketing, ya no es Jesús es el Señor, tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, es Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez grandote, cada vez más grande su nombre. Y terminamos siendo siervos del ministerio y glorificando el ministerio y no glorificando ni siendo siervos de Jesús. El ideal de ellos era glorificar a Jesús. El Espíritu Santo en nosotros lo que hace es glorificar a Jesús. ¿Qué hacemos tú y yo? Nuestras manos, ¿qué hacen? Nuestra boca, ¿qué hace? Nuestros pensamientos, ¿qué hacen? Porque si son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados del Espíritu de Dios, esos glorifican a Jesús. Vamos a ver unos pasajes más. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Hechos 2, del 32 al 36. Hechos 2, del 32 al 36. Acaba de pasar que se cumplió una promesa que Dios había dado desde cientos y cientos de años atrás y que Jesús, días antes de que se cumpliera esta promesa, se las vuelve a recordar y les dice, yo enviaré del Padre la promesa sobre ustedes. Dice, quédense aquí, no se vayan, porque yo la promesa del Padre yo se las voy a enviar. Y son llenos del Espíritu Santo. Y con esa llenura empiezan a hablar. Y fíjate lo que empieza a hablar el Espíritu Santo a través de ellos. Y dice,
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que está hablando la boca de este hombre? Está glorificando a Jesús. El Espíritu Santo hablando a través de él es Jesús. Jesús, este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ese es el mensaje, vemos el mensaje del libro de los Hechos. Y en ninguna parte el mensaje del libro de los Hechos es: te invitamos a una carne asada para ver si, invítalos a una carne asada para ver si así vienen. Y luego, para que no se sientan mal, no les compartas de Cristo ni les menciones la iglesia, sino ya cuando tengas unos 10 años de estar platicando con él, le dices que tú eres cristiano. Y a los 20 lo invitas a la iglesia. Todo lo que hacían, sus ideales, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Cuáles eran sus ideales? De tal manera que, por ejemplo, uno de ellos, Mateo, que estaba, dice, en el banco de los tributos, estaba en su chamba, ¿verdad? Y llegó Jesús y le dijo: sígueme. Y en un instante todos sus ideales fueron cambiados. Todas sus metas, todos sus anhelos, todos sus propósitos, toda su visión de la vida, su cosmovisión, todo en un instante fue cambiado. Dejó sus tiliches en la mesa y se fue detrás de él. Glorifica a Jesús. El Espíritu Santo hablando a través de ellos, recién la primera vez que son bautizados en el Espíritu y empiezan a glorificar a Jesús. Vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios 12, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 12, versículos del 1 al 3. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, está diciendo el apóstol Pablo: déjenme les aclaro cómo opera el Espíritu de Dios. Los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque acuérdense de dónde venían. De donde venían era cualquier sonso les decía una cosa y ustedes se las creían. Eso es lo que está diciendo. Cómo los llevaban a los ídolos mudos. Y les decían: compadre, ve que te lean el café, ve que te pongan, a que te limpien un huevo, con un huevo. Y dice: oye, resulta que las personas con doctorados y maestrías y vienen de universidades tremendas y todo, y andan ahí con don fulano que les vaya y que les limpie con un huevo. Está diciendo: no quiero que ignoren esto, porque fíjense cómo se los llevaban fácil. Cómo se los llevaban fácil a los ídolos mudos. Les he platicado en varias ocasiones que un amigo de Monterrey que se vino, después de muchos años que estuvo ya en unos estudios bíblicos con nosotros ahí en Monterrey, y le perdimos la huella. Después, 15 años después me lo topo aquí. ¿Cómo estás? Y hace tantos años y no sé qué. Empezamos a platicar. Graduado del TEC, de una ingeniería, no me acuerdo cuál. Trabajó en varias maquiladoras, negocio propio y toda una persona pensante. Y ya dentro de la plática que empezamos aquí, dijo: qué bueno, fíjate que pues me alejé mucho de las cosas de Dios, hombre, pero pues a ver si otra vez agarro. Le dije: pues no, a ver si o te metes o no te metes, ¿verdad? No es de que ahí como que a ver si me atropellan. Y empezamos así a restablecer otra vez la relación, y dentro de todo eso, en una de esas se abre y me dice: es que no sabes lo que he hecho yo por estar desesperado, de que no encontraba trabajo y que su visa no se la renovaban y que esto y que el otro, y la presión aumenta y aumenta y aumenta. Y dice, llegué a hacer cosas que yo creo que ni te imaginas. Dice: aquí en La Joya hay una loma
Y yo estaba ahí en La Joya, fui con una mujer que dijeron que hacía no sé qué, limpias y que esto y que el otro, y con mis dientes yo le arranqué la cabeza a una gallina, y en calzones me hicieron que me pusiera ahí para hacer esto, y estaba yo oyendo, le digo, oye, pues ¿cuántos semestres tuviste tú en ingeniería? Y tu familia no es de estas familias así. Pues sí, pero a la desesperada. Entonces Pablo está diciendo, dice, no quiero que ignoren de las cosas espirituales, de los dones espirituales. Dice, porque acuérdense que a ustedes se los llevaban al monte, pero fácil. Fácil los llevaban con los ídolos mudos. Y dice el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Detengámonos a preguntar, oye, ¿será el Espíritu Santo el que está inspirando esto, el que me está empujando por este camino, el que me está llevando por aquí? Decimos, es que Dios me abrió una puerta. La puerta a robar, ¿verdad? Tanto que le estuve pidiendo y siempre cerrada y ahora se me abrió. Gracias, Dios mío. ¿Será Dios el que la está abriendo? Dice, les hago saber esto. O sea, está diciendo, esta es una base importante, principal. Nadie que diga que viene por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. ¿Qué podemos decir con eso? Nadie que esté hablando por el Espíritu Santo le puede robar la gloria a Jesús. Por más empanizado de cristiano que venga él o ella o lo que está diciendo. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a buscar otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera de Juan, casi al último, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Por qué estamos viendo todo esto? A la conclusión que vamos a llegar es, dice la palabra que si hemos creído en Cristo, que si hemos sido justificados por la fe, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Dice, hemos recibido y ha derramado su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo decir? No está dormido. No está inactivo. Está activo. El que está dormido o inactivo eres tú o soy yo. Él no está dormido. Él no está en silencio. Él no está callado. Él está actuando. Y lo que Él está actuando es que Él glorifica a Jesús. Dice ahí en 1 Juan 4, del 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2, muy importante el 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, 2 puntos. Acaba de dar va a dar una acotación. O sea, está diciendo el Espíritu de Dios, las cosas espirituales, y dice, espérame, ¡bum! Lo encierra así y lo pone en un acotamiento, como una calle, ¿verdad? Que dice, está el acotamiento y luego siguen las banquetas, ¿verdad? El acotamiento es para confinar y que no se salga todo lo que están compactando ahí, porque si no le ponen el confinamiento, lo estás aplastando y pues empieza a salir por otro lado, pero si le pones el acotamiento, está acotado, no se sale de ahí. Entonces está diciendo, las cosas espirituales y ¡bum! Pone un acotamiento, lo cierra. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, ¿qué relación vemos aquí entre lo que dice del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que revela? A Jesús. Glorifica a Jesús. El Espíritu de Dios no glorifica a las personas, no glorifica a las instituciones, no glorifica a las iglesias, no glorifica a los apóstoles, a los pastores, a las ovejas, a los miembros.
glorifica a Jesús. Y está diciendo, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el acotamiento que está diciendo? Jesús. El Espíritu de Dios te habla, leímos ahorita al principio, es el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, y el Espíritu de Dios habla de Jesús. Glorifica a Jesús. Fíjense, vamos a regresarnos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 y al 48. Hechos 10 del 44 al 48. Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y ¿qué dice ahí? Que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces dice que Pedro estaba predicando, y como hemos dicho alguna vez, y si lo leen, Pedro empezó su predicación diciendo, haz de cuenta que lo invitas a Pedro a tu casa y le dices, aquí te traje a toda mi familia y vamos a poner un ejemplo, que tú digas, somos todos de Reynosa. Y nos invitas ahí, toda la familia es de Reynosa. Y llega el apóstol Pedro y lo primero que dice, miren, ustedes saben cuán detestable para mí es hablarle a la gente de Reynosa, ¿verdad? Así empezó su predicación. Ustedes saben para un judío lo detestable que es venir a la casa de un gentil, ¿verdad? Así abrió su predicación el hermanito, ¿verdad? Y dice, y hablando, todavía no hacía llamamiento, nada, hablando esas cosas, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y quedaron atónitos, dice, diciendo, oye, es que entonces también a los gentiles Dios les ha dado el don del Espíritu Santo. Oye, les dice a los demás que venían con Pedro, oye, pues ¿qué impide que ellos sean parte de la iglesia, que sean bautizados? Si Dios le ha dado a ellos lo mismo que nos dio a nosotros, pues ¿qué impide, verdad? Dice, pero una de las cosas que dice ahí, dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, recibieron ese bautismo y lo que empezó a hacer el Espíritu Santo a través de ellos fue a magnificar a Dios. ¿Cuál es tu ideal? ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuáles eran los ideales de ellos? ¿A qué ideal nos lleva el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, ¿a qué ideal nos lleva? ¿Cuál es nuestro ideal nuevo, ahora inspirado y que nos está naciendo de una semilla nueva, ese fruto nuevo? Ese ideal nuevo es glorificar a Jesús. Entonces el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Otra cosa que dice del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo cuando habla dice, Él. ¿Qué da testimonio de Jesús? Él es el enviado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el sanador. Él es el que se lleva la gloria. Da testimonio de Él. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y vamos a regresarnos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26 y 27. Y aquí vamos a empezar con los asegúnes, ¿verdad? Aquí vamos a empezar con lo difícil, porque vamos a ver que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Pero la pregunta va a ser, bueno, ¿y tú y yo? ¿Qué? Dice, el que está hablando del Señor Jesús le está diciendo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, va a estar con ustedes. Y dice, pero cuando venga el Consolador, o sea el Espíritu, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice ahí? Él dará testimonio
acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo, por eso leímos este mismo Juan, el apóstol, en primera de Juan dice, no creáis a todo espíritu, probad a los espíritus si son de Dios, porque el Espíritu da testimonio de Jesús. El Espíritu da testimonio de Jesús. Y luego el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces el Espíritu Santo glorifica a Jesús, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y entonces dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí y ustedes también. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un mecanismo, una estructura, es un engranaje de tal manera que el motor que mueve los demás engranes es el Espíritu Santo, y Él los mueve de tal manera con dirección y con toda la intención de glorificar a Jesús y de dar testimonio de Jesús, y toda esa maquinaria que se está moviendo en nuestro interior, que Jesús le llama de esta manera, dice, de su interior saltarán ríos para vida eterna, correrán ríos de agua viva. Toda esa maquinaria que se empieza a mover es también para que tú y yo demos testimonio también de Jesús. Hay un relato que se los recomiendo, un documental por ahí de la vida de Billy Graham. Él ya murió. Creo que está en Netflix también. Es un documental ahí de su vida. Y dentro de eso, de la vida de él, no en el documental, sino en la vida de él, habla que pasó por una etapa, sobre todo en la universidad, cuando estaba en el college, en la universidad, de dudas de su fe en Jesucristo. Porque pues todos los que pasamos por la universidad, ya sea que éramos estudiosos o no, o de los que no éramos estudiosos, te toca, ya sea compañeros o amigos muy filósofos, ¿verdad? Según ellos, y entonces nos empiezan a mover y a mover el tapete, y nuestra fe en el Señor se ve cuestionada en muchos casos. A mí me pasó también. Y dice que él en una ocasión pues se puso de rodillas y le puso al Señor, revélame porque yo tengo todas estas dudas, ¿verdad? Y el Señor lo tocó de tal manera que hasta sus 99 años que murió, lo invitaban presidentes y lo invitaban jefes de Estado para que les diera consejo espiritual de qué hacer en estas situaciones bien difíciles de una nación. Y dentro de todo su testimonio de él, o su documental de su vida, su biografía, habla que tenía un compañero de él que andaban juntos siempre compartiendo el Evangelio, en todos lados. Juntos siempre, juntos compartiendo. Y a este hombre, el amigo, le toca pasar por una situación difícil y empieza a ver cosas y flaquea en su fe, y llega el punto en que decide retroceder. Y no nomás decide retroceder, sino que se hace agnóstico y se hace uno de los mayores escritores de los ateos, y con libros y tomos grandes de escritor de libros grandes este hombre. Y nunca ataca a Billy Graham, pero su fe la empieza a atacar, ¿no? Entonces llega ya en una edad de viejo que lo entrevista una persona, y entonces le empieza a preguntar, ¿pero por qué? No, es que yo vi muchas cosas, y también gente que nos invitaban a las grandes campañas de las iglesias, veía cómo hacían tranzas y cómo predicadores pedían dinero y esto y abusos y así, no, y es un fraude, no sé qué. Y entonces Billy Graham hacía eso y decía, no, con él no, pero yo vi muchas cosas así y no es cierto, y total empieza a dar su versión de por qué había llegado a esas conclusiones. Y entonces le dice, bueno, ¿extrañas a Billy Graham? Porque desde entonces no habían hablado, ¿eh? Dice, pues sí, ¿no? Dice, pues está bien, dijo, él sigue su camino y yo el mío, y sin ningún problema, no hard feelings, ¿verdad? Pero después el que lo estaba entrevistando le da una pregunta que lo
lo tumba, le da un knockout así de un solo golpe al suelo. Le dice, ¿y extraña usted a Jesús? Y ahí se quebrantó el hombre. Dijo, lo extraño tanto. Y empezó a hablar un poco de eso y luego como que volvió a tomar su papel de ateo y de líder de opinión de los ateos y todo eso y ¡fum! Volvió a poner su mecanismo de defensa, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y está diciendo, Él da testimonio de mí. Él da testimonio de mí y ustedes también. Vamos a dar testimonio de Él. Entonces cuando la siguiente vez que veas una necesidad en alguien y quieras compartirle algo, bendecirlo, no nomás le digas déjame orar por ti, no nomás le digas te invito a mi iglesia. Da testimonio, el testimonio que da el Espíritu Santo, que da testimonio de Jesús. Y el testimonio que tú y yo tenemos no es decir, mira, ven a la iglesia porque la iglesia me ayudó mucho a mí. La iglesia, el amor de los hermanos, los amigos, me ayudó bastante. Ese no es el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo es, Jesús tocó mi corazón, llegué a una iglesia donde me acogieron, me sirvieron y el Señor siguió tratándome y bendiciéndome a través de los hermanos también. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, que glorifica a Jesús. Porque si algo necesita nuestras familias, nuestra sociedad, si algo necesita es a Jesús. Si de algo todos, nosotros también, estamos decepcionados, es de la religión. Si de algo estamos decepcionados, es de las personas. Si algo estamos decepcionados, es de las estructuras. Pero así como este hombre cuando le dijeron, ¿y de Jesús qué? Dijo, lo extraño bastante. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a ver un último pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos 8 del 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. O sea, no hay manera de cristianizar la carne. No hay manera de la carnalidad hacerla evangélica, de hacerla cristiana. No hay manera. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Entonces, Jesús les dijo a la gente, le está diciendo en el Sermón del Monte, está toda la gente lleno de gente, y en el Sermón del Monte les está diciendo, abusados con los falsos maestros, lo que vimos en 1 Juan también, abusados con los falsos maestros. Dice, porque son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Dice, abusados. Y les dice una frase, dice, el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y está diciendo aquí, en el 9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque la única manera de vivir en el Espíritu es que el Espíritu de Dios more en ustedes. Es la única manera de vivir en el Espíritu. No puedo estar con el Espíritu a un lado y tratar de yo vivir en el Espíritu. Vivo en el Espíritu porque el Espíritu Santo está en mí y Él me guía a vivir en el Espíritu. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
¿A qué nos está llevando esto? ¿Qué conclusión podemos llegar? ¿Cuáles son? Empezamos toda esta, vamos a llamarle serie de los ideales. ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Cuáles son nuestros ideales? Cuando una persona, vamos a sacarlo del contexto espiritual, el contexto natural nada más. Cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona que es demócrata y alguien viene y le explica y esto y lo que tú quieras y la convence y se hace republicana, digo, pongo ese ejemplo, o es de Morena y luego se hace del PAN, lo que tú quieras, ¿no? O vamos a hablar de otro país para que nadie se sienta ofendido. Cuando se convence, ahora sus prioridades cambian, sus ideales cambian. Por ejemplo, alguien que se convence de que era capitalista y se convence a ser socialista, sus ideales ahora no es hacer mucho dinero, sus ideales es que todos. Y luego el que se convierte del socialismo al capitalismo, sus ideales ahora no es que para todos, ahora es para mí. Yo voy a hacer y yo voy a juntar y yo voy a hacer. Cambian su manera de actuar. Han sido convencidos por algo y ahora esa nueva manera de pensar es su guía y tiene diferentes ideales. ¿No? Tiene diferentes ideales. ¿No? Lo vemos, por ejemplo, con niños cuando están chiquitos. Su ideal primero es ser como su papá y luego después, o su mamá, y luego después ya no. ¿no? Es decir, no, al contrario. ¿no? Después cuando están más grandes le dicen, es que te parece a tu mamá, te parece a tu papá. No, te cuenta que es la peor ofensa que le puedes decir. No queremos eso. ¿verdad? Y cambian los ideales y ves casos tan extremos que los muchachos, ya sean hombres o mujeres, hasta se ve que hacen un esfuerzo extra por hacer lo opuesto a lo que hacen sus papás para no parecerse a ellos. Si no sé, el niño su ideal era ser futbolista, tener una pelota de fútbol firmada por Messi, ¿verdad? Y ese era su ideal, ¿verdad? Y ya cuando tiene 40 años, bueno, pues ahora su ideal ya cambió, ahora es que Messi le firme, pero un contrato, ¿verdad? Donde le da un contrato para que lo pueda manejar él o lo que sea. ¿verdad? Entonces cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros, y dice, una de las cosas que dice Jesús, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, ¿cuáles son los ideales que empieza a cambiar en nosotros? Me ha tocado ver testimonios tan fuertísimos de gente, narcotraficantes, ¿verdad? Sicarios, asesinos, que en su momento viene el Señor Jesús y los toca, y del día 1 que eran sicarios, asesinos, drogadictos, vendedores de drogas, traficantes de blancas, de que eran todo así, del día 1 al día 2 son los predicadores más férreos y más convencidos y todo. Dices, ¿cómo? Y su ideal es dar la vida por Jesús. Dices, ¿qué pasó, mano? Y los que venimos de buenas familias, los que venimos de ser no tan malos y todo eso, viene Jesús a nuestra vida y haz de cuenta que no vino. Los ideales siguen siendo los mismos. El ideal sigue siendo que me reconozcan, el ideal sigue siendo que quiero hacer dinero, el ideal quiere decir que quiero disfrutar de la vida, quiero viajar, quiero conocer, quiero mucho. Los mismos ideales que teníamos de jóvenes, muchos que teníamos el ideal de yo quiero viajar, cuando sea viejo quiero juntar mucho dinero para irme a viajar, quiero conocer el mundo. Y otros quiero alguna vez tocar, que me permitan en Las Vegas, que contratas y que puedo tocar con los de The Who y quiero tocar ahí una rola, aventarme una rola con los de The Who ahí. Esos eran en mis tiempos, a lo mejor ustedes ya no es The Who, es con, pues no sé quiénes son los de ahora. Con los Tigres del Norte. Perdón. Entonces viene el Señor Jesús, viene su Espíritu Santo en nosotros y empieza a guiarnos. Otra de las cosas que dice Jesús, Él los guiará y nos empieza a guiar. Entonces hay la función que Él está dando y hay la función que Él está haciendo y hay la función que hacemos nosotros. Y se hace
una sinergia en cada individuo. El Espíritu Santo viene y nos está guiando, pero no dice que nos agarre las orejas y nos lleva a fuerzas. Eso sí no dice. Dice que nos guía. Y lo que hace un guía es decir, mira, queremos llegar de A a B, estamos aquí, queremos llegar a la punta de aquel cerro. Entonces, vamos a agarrar la brecha que está por la derecha y va a llegar 2 encrucijadas, 2 Y, no vayas a agarrar la izquierda, siempre agarra la de la derecha. No vayas a agarrar la izquierda porque esa te va a llevar a dar un vueltón o te va a regresar para abajo, agarra la de la derecha y nos va guiando, pero cuando llegas a la encrucijada, pues hay pelados muy tercos, ¿eh? Y otros muy brutos. ¿Qué dijo? Otros olvidadizos, ¿eh? Y dijo, ¿qué dijo? Ya no me acuerdo si por la derecha o por la izquierda. Pues estaba en el teléfono viendo ahí el Instagram, no lo peló al guía, ¿eh? Nos guía. No nos fuerza, nos guía. La salvación, dice la palabra que viene de Dios, la salvación es de nuestro Dios. La salvación, como estos que leímos ahorita que Cornelio invitó a su familia, a sus amigos, a su casa, y dice, y apenas Pedro le estaba platicando y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Posiblemente hubo uno que a lo mejor que lo invitaron a fuerza y lo llevaron, no, yo no quiero, yo tengo juego de tenis, está el Super Bowl, yo no quiero ir, y tengo juego de béisbol, o lo que tú ahorita que están ya las ligas mayores, tengo juego de béisbol, y estaba ahí sentado y fuego sobre él también. Ese sí que fue un atropello. Pero después de ahí, el Espíritu Santo nos guía. Entonces esa sinergia está en que el Espíritu Santo hace las cosas que lo que Él es, que el Señor nos dice que glorifica a Jesús, que da testimonio de Jesús, que nos lleva a toda la verdad, que nos recuerda las palabras de Jesús. Todo eso Él lo hace y no lo ha dejado de hacer. La cosa es decir ahora, la persona, tú y yo, que el Espíritu de Dios vive en ella o en él, ¿cuál es su parte ahora? ¿Cuál es su parte? Porque nos está hablando, nos está guiando, nos está dando testimonio de Jesús. Por ejemplo, alguien puede decir que es que tuve mucha suerte para que pasara esto, ¿verdad? O es que yo pude hacer por esto y el Espíritu Santo diciéndonos adentro, no eres tú, manito, es Jesús. Tú piensas que tú eres la mera cuerda, pero no. Es Jesús, está dando testimonio, está glorificando a Jesús y nosotros no fui yo. Buena suerte. Tuve la gracia que Dios me mandó con esta persona y esta persona es wow. Y estamos glorificando a la persona, no a Jesús. Entonces el Espíritu Santo, por eso nos dice, no quiero que ignoren, porque antes se los llevaba como a los gentiles, a los ídolos mudos. Fácil, hacían juego de palabras, nos hacían un juego de cosas y estábamos sin bases en el Señor y en la palabra y nos llevaban. Y dice, espérame, les hago saber que nadie puede llamar a Jesús, nadie puede sacar la jugada de Jesús, sacar de tu vida a Jesús, hacerlo menos a Jesús. Nadie lo puede hacer. Si el Espíritu Santo está hablando por él, no va a hacer eso. Entonces el Espíritu Santo nos está hablando, nos está impulsando, nos está inspirando y la pregunta es, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una etapa en la vida del cristiano que es como la vida de un niño. Hay la etapa en que es 100% dependiente, como un bebé. Un bebé, aunque la mamá está un bebé de 3 meses ahí, la mamá le diga, mira, te vas a parar y te vas a guisar un huevo y le vas a poner poquito aceite, poquita sal, una tortilla nomás y te lo vas a comer no con coca, con medio vaso de leche y le empieza a decir todas esas cosas y aunque el niño la está oyendo, pues no lo va a poder hacer, es totalmente dependiente de la mamá o del papá. Y así nosotros en nuestra vida cristiana también somos dependientes, pero llega un momento en que empieza a caminar, empieza a hablar, y nosotros también. Y cuando Pablo escribe eso de Corintios, porque lo vimos en Corintios de los dones, Corintios 12, cuando está hablando de eso, les está hablando porque dice, hermanos, ustedes ya tienen un chorro de tiempo en el Señor, ya tienen un chorro de tiempo en el Señor y debiendo ser ya maestros,
todavía andan con necesidad de que se les vuelva a hablar de las bases otra vez. Y cualquiera viene y se los lleva. Dice, el Espíritu Santo nos revela cosas. Dice, nos ha revelado cosas. Y dice, a mí, por ejemplo, y pone un ejemplo él, fui llevado al tercer cielo. Y me reveló cosas que no existen palabras para poder describirlas. No tengo maneras de expresarlo. Si te dijera, mira, es como, pues como que no hay nada con qué compararlo. No te lo puedo decir con lo que Dios me reveló, lo que me permitió ver. Y dice, y todas esas cosas nos las reveló el Espíritu. Dice, y esas cosas se las queremos revelar a ustedes también. Dice, pero no puedo. No puedo, dice, porque todavía son como niños. Son como niños y debiendo ya ser maestros son como niños y hay que hablarles otra vez de que mira a Cristo y pórtate bien y lee la palabra y cuando alaba al Señor con libertad y cosas de que bueno, como niños, ¿verdad? Vamos a decirle al niño le vas a dar la medicina y dices que la medicina sabe muy fea, bueno, como al niño échale azuquita para que disfrázasela ahí, ponle lo que sea. O como los videos que sacan ahí virales, ¿verdad? Que le quiere dar la papilla de brócoli al bebé y el bebé, guácala, no quiero, y le pone así una pizza, ¿verdad? Así al lado, y donde el niño la pizza le va a morder, le mete la cuchara del otro, la cuchara del brócoli, y dice, qué feo sabe la pizza. Dice, son como niños, no les puedo revelar eso, ¿verdad? Dice, porque teniendo tanto tiempo seguimos en esa etapa de niños. El Espíritu Santo nos está hablando y está glorificando a Jesús. Pásenle muchachos, vamos a concluir, vamos a terminar. Una de las cosas que decían los apóstoles dentro de sus prioridades, cómo eran su ideal y su prioridad habían cambiado. Que están compartiendo de Jesús. Y obviamente lo que ellos están sintiendo es tremendo. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido la experiencia de recibir ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo. Pero lo que pasa adentro, diferentes versiones, de diferente gente que da testimonio, pero lo que sí el común denominador es que te sientes amado, te sientes pleno, te sientes fortalecido, un chorro de cosas, sientes un amor por Jesús, tremendo, empiezas a ver cómo Dios bendice, es algo que literalmente se lleva cerca. Convicciones que uno ha tenido por toda la vida, llega el Espíritu Santo y las barre en un segundo. Y pasan todas esas cosas. Y haz de cuenta que el que le ha pasado, dices, no le tengo miedo a nada, a lo que sea, con el Señor. Y así estaban ellos, ¿verdad? Pero de entrada, así calientitos, luego, párate, venado, párate. Aquí no me vas a alborotar, le dicen los líderes religiosos ahí. Aquí no me vas a alborotar. Están los romanos aquí, se está celebrando la fiesta, está lleno de gente aquí en Jerusalén. Aquí no me vas a alborotar ni me vas a hacer desorden, ¿verdad? Si sigues predicando ese nombre y haciendo esas cosas, te voy a dar a la cárcel, ¿verdad? Y por lo pronto azótenlos para que se apacigüen. Y entonces pasan esas cosas y le siguen. Y sigue el Espíritu de Dios haciendo maravillas. Y luego le empiezan a subir de tono los otros, ¿verdad? No entiendes. Pues ahora sí también a tus familias, ¿verdad? Y los voy a sacar de sus casas y les voy a hacer esto. Y le empiezan a subir de tono y ellos siguen. Y por ejemplo su oración de ellos era, Señor, para que veamos cómo cambió sus prioridades y sus ideales. Su oración era, Señor, mira sus amenazas y a nosotros danos el denuedo para compartir el nombre de tu santo Hijo Jesús, mientras tú respaldas tu palabra con señales, prodigios y maravillas. Y dice, y cuando terminaron de orar eso, el lugar donde ellos estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y agárrate, Jerusalén, porque salieron con filo. ¿Cómo fueron cambiados esas prioridades? Dice en Hechos capítulo 5, ese pasaje que le estoy diciendo, y dice,
está hablando el apóstol y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este, o sea, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Dice: y nosotros somos testigos igual que el Espíritu Santo. Hay otro pasaje donde Jesús le está compartiendo y el Espíritu de Dios se está moviendo tremendo, y dice que las multitudes se convertían, y en una ocasión llega a decir: hasta los gobernadores se convirtieron, los gobernadores de la región se convirtieron. Y dice: pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vino el Señor, los tocó, pero como tenían esa posición, dice, les daba miedo los que los querían atacar, y da la razón, dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muy seguramente en tu vida y en mi vida, la razón por la que no damos ese testimonio que el Espíritu Santo está dando en nosotros, y nosotros no somos iguales, que dice nosotros damos testimonio de eso, de Jesús, igual que el Espíritu Santo, es porque tenemos miedo o amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No queremos dejar cosas, no queremos dejar a mis amigos, no queremos dejar mi posición, la postura que yo tengo, cómo la gente me ve, de siempre ser, no sé, ecuánime o lo que sea, o siempre ser muy respetuoso de las cosas espirituales y muy así, guardo mi distancia. Ve tú a saber. Pero dice ahí: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo, Dios, Jesús, en esta mañana nos quiere avivar otra vez. Es como una lumbre que cuando recién la prendes y está la lumbre, está la leña ahí prendiendo a todo dar y todo eso, pero ya que se está consumiendo la leña, se hace la brasa, ya no hay fuego, ya nomás hay brasa, y conforme pasa el tiempo, nomás se veían cenizas, ya le pones y ya no se siente caliente tampoco, y se necesita avivar. El apóstol Pablo lo dice así, dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y necesita dar otra prendida, dar otra avivada. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos al menos 10 o 15 personas que necesitan oír de Jesús, y nosotros tenemos contacto con ellas y no le estamos llevando el mensaje de Jesús, y lo necesitan oír. Están clamando por el Salvador, y nosotros que lo tenemos, y el Espíritu Santo estando órale, empujando, y es que me da pena, es que qué flojera, es que empecé una serie de Netflix, es que lo que tú quieras, la razón que tú quieras. Hay mucho tráfico, tengo hambre, desde ridiculeces como esas hasta lo que oímos de testimonios en los países musulmanes y todo eso, es que nos van a matar. Y sobre los van a matar y nos están persiguiendo, estamos dando testimonio de Jesús. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle: Señor, ayúdame, aviva el fuego. El compromiso que quiero hacer en esta mañana es de mi parte, yo voy a dar los pasos de fe. De mi parte, yo me voy a poner en disposición.
Ayúdame, el salmista David le decía, ayúdame, abre mi oído, abre mis ojos para poder ver. Estamos enviciados tanto, ha tomado un papel, un rol tan importante nuestro, ¿cómo lo podremos llamar? Nuestro rol de vida, que en ese rol de vida no ha sido sacudido y necesita ser sacudido. Una de las cosas que habla el escritor de Hebreos dice: no tengan miedo de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Dice, ustedes van a seguir firmes en Jesús y les va a llover. Sí, no tengan miedo. Dice, es necesario que las cosas que se consideran firmes sean sacudidas por las eternas. Es necesario que sea sacudido todo eso, que salte todo el mugrero y la polilla y todo lo que estorba, que sea sacudido. Es necesario ese sacudimiento. Y ese sacudimiento a veces viene nomás como una convicción, viene como una reafirmación del Señor, con lazos de amor, con lazos de esto, y en otras ocasiones el sacudimiento viene literalmente como un sacudimiento, como una prueba, como situaciones difíciles a enfrentar. Pero enfrentar situaciones difíciles, enfrentar problemas. Y viene ese sacudimiento. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y a decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Espíritu Santo, ven, tócame, bautízame, lléname de ti. Dame esa llenura de tu Espíritu, esa llenura fresca. Otra vez, vimos ahorita los mismos apóstoles que en Hechos 2 habían sido llenados y bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 5, en Hechos 4 están orando y están diciendo: Señor, mira sus amenazas y tú concédenos el denuedo. Dice, y esos mismos que 2 capítulos antes habían sido bautizados son los mismos que 2 capítulos después dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, puedo pedir al Señor que me llene todos los días. Debes, no puedes. Debemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo todos los días. Entonces vamos a orar. Y pues es una oración que vamos a hacer hoy. Y sí lo quiero aclarar nada más. Si es tu deseo presentarte delante del Señor hoy y decir: Señor, yo quiero obedecerte. Y ese paso es, te lo tengo que decir claramente, aún si tengo que ser sacudido, yo quiero servirte, yo quiero ser testigo de Jesús. Puede implicar sacudimiento, te lo tengo que aclarar. Y si es así, pues vamos a orar. Y si tú quieres dar ese paso de fe, pues vamos a orar y vamos a dejar abierto este altar. Y te voy a pedir que, como una señal de compromiso con el Señor, pasa aquí al frente, ponte de pie y pasa aquí al frente. Y tú haz la oración con el Señor y vamos a orar. Espíritu de Dios, que en toda la creación pasas en resplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi
Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás, hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar en mi interior y haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, ten mi corazón. Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, ten mi corazón. Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, ten mi corazón. Jesús, ser centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, ten mi corazón. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, te pedimos que también en nosotros se cumpla esa oración. Señor Jesús, danos el valor para dar testimonio de ti, Señor Jesús. Danos el denuedo de compartir tu palabra, mientras tú respaldas tu palabra con señales, prodigios y maravillas por tu santo Hijo Jesús. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y nos bautice. Recibimos esa llenura, Señor, de parte de ti, Señor Jesús. Recibimos esa llenura para ser testigos tuyos y para glorificar a Jesús solamente.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El centro, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús es el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Señor Jesús, magnificamos tu nombre, te exaltamos. Señor, ayúdanos a que nuestra vida sea para gloria tuya, que nuestro nuevo ideal sea glorificar a Jesús en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu dulce presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, gracias a Dios. Pues ahí tenemos la palabra. Espero que el Señor nos sacuda todos esos ideales y esas prioridades que no se pueden cristianizar. Esas prioridades se tienen que hacer a un lado, y las prioridades del Señor, esas son primero, y lo demás es lo de menos.